Vamos a dar inicio a la lectura bíblica. Por favor, tengan la bondad de ponerse de pie y abran sus Biblias en el libro de Marcos. Leeremos del capítulo 12, de los versículos 13 al 17. Como de costumbre, yo leeré el primer versículo y ustedes continúan con el segundo, y así sucesivamente hasta el último, el cual leeremos todos al mismo tiempo. La cuestión del tributo. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo a ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen en la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Todos juntos. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Les saludo en el nombre del Señor, queridos hermanos. Amén. El día de hoy nos toca este tema, lleva como título La verdad, que hemos leído, ¿no? Y algunos fariseos y herodianos enviados querían que el Señor diga algo equivocado. Estos afirman que el Señor es veraz, es claro, no mira la apariencia y que enseña el camino de Dios, y luego le preguntan si era permitido tributar a Roma. El Señor pregunta por qué le tientan y pide una moneda, y ellos se la traen, y pregunta de quién es la imagen, y ellos responden: de César. Entonces el Señor responde: dar al gobierno romano y a Dios lo que corresponde, y ellos quedan maravillados con la respuesta. Oremos. Padre, bendice tu palabra, gracias otra vez, y en este pasaje de las Escrituras, cuando nuestro Señor está en la última semana de su ministerio aquí en la tierra, poco antes de ir a la cruz, es preguntado, es interrogado en muchas situaciones, y esta es una de ellas. Y queremos el día de hoy que tu Espíritu Santo nos enseñe de este pasaje de las Escrituras cómo es que nosotros tenemos que conducirnos con la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice la verdad. El creyente respeta el orden establecido y obedece la palabra de Dios. Esa es la idea central de este pasaje. El versículo clave es el versículo 17, que dice: respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. No sé si ha escuchado esta mención de este pasaje, pero ha entrado un poco en la cultura y toda la gente conoce este dicho del Señor, esta afirmación que hace el Señor. Pero otra vez este pasaje ocurre en los últimos días del Señor Jesucristo aquí en la tierra, y ya se ha presentado como el Mesías de Israel. Estaba esperando, el Mesías que estaba esperando, ha entrado como su rey en Jerusalén, ha purificado el templo, ha hecho milagros en él y ha enseñado con autoridad. Pero los líderes de Israel están buscando todas las ocasiones que pueden para interpretar mal sus palabras y llevarle a juicio y condenarle. En este pasaje se muestra esta intención que ellos tienen, y además quieren rechazarle porque está atentando contra su ambición de poder mantener el poder que los líderes de Israel disfrutan en aquel momento. El Señor otra vez está en su naturaleza humana y divina, con una respuesta que les otorga a esta pregunta capciosa, a esta pregunta engañosa que le hacen. Y el Señor responde con la verdad, a pesar de que sabe que decir la verdad le va a llevar a la cruz, a la muerte. Y eso es lo que aprendemos de este pasaje, que el Señor Jesucristo, a pesar de las consecuencias que tenga decir la verdad, le va a llevar a la misma cruz. Él dice la verdad, y esto es lo que nos enseña este pasaje.
Recuerde que esta es la última semana de la vida del Señor en esta tierra, antes de su crucifixión. Está claro que los líderes de Israel están buscando hacerle tropezar al Señor, porque el texto dice en el versículo 13, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Lo que están queriendo los fariseos y los herodianos en este lugar, en este momento, es que el Señor diga algo de tal modo que puedan usar sus propias palabras para quitarle la vida, para condenarle. Los fariseos eran un grupo religioso, político religioso, que se origina más o menos el año 162 antes de Cristo, después de la época de los macabeos, y los herodianos eran un partido político que seguía a Herodes, el rey Herodes. Pero no es la primera vez que Marcos menciona a los fariseos y a los herodianos. También lo hizo en Marcos 3, 1 al 6, cuando hablamos del sermón haciendo el bien, cuando el Señor Jesucristo sana a un hombre que tenía la mano seca en la sinagoga y es acechado para acusarlo, y el Señor les pregunta que si es permitido hacer el bien o el mal en el día de reposo. Al que no les respondieron, entonces se enojó y entristeció por la dureza de su corazón. Luego los fariseos y herodianos tramaron, dice Marcos, para destruirle. O sea que no es la primera vez que los fariseos y herodianos se juntan para poder buscar la destrucción del Señor Jesucristo. Ya en el capítulo 3 Marcos habla acerca de esto. Y también lo mencionamos en el sermón que titula Discernimiento en Marcos capítulo 8, 14 al 21. Los discípulos olvidan llevar pan y el Señor les recomienda que debían cuidarse de la levadura de los fariseos y de Herodes, pues no comprender la palabra de Dios es dureza de corazón, y el Señor les recuerda el milagro de la alimentación y de los 5,000 y luego de los 4,000. Entonces, ¿qué era la levadura de los fariseos? Era la enseñanza o las enseñanzas de los fariseos. Y se puede observar desde Marcos 2, 6, el versículo 18, 24, capítulo 3, 6, capítulo 7, 1, capítulo 5, capítulo 8, 11, 15 y el 10, 2. Y por último, ahora que estamos leyendo el 12, 13 de Marcos, donde se menciona acerca de lo que los fariseos hacían y los herodianos. O sea, su enseñanza no era escritural de los fariseos, obedecían más las tradiciones. Eran personas hipócritas y pensaban que el Señor era el equivocado y no ellos. La levadura de Herodes era que Herodes enseñaba con su propio mal ejemplo y se había casado con la mujer de su hermano y había aprendido y luego matado a Juan el Bautista. Quería destruir al Señor asociándose pues con los fariseos. Y estos versículos que estamos hablando lo corroboran. Entonces, eran las malas enseñanzas, la hipocresía, el ejemplo tanto de los fariseos y de Herodes, era como levadura que se expande, como levadura en la masa que hace el pan. El Señor recomienda no dejarse leudar con este tipo de levadura. Ahora, estaban buscando deshacerse del Señor, porque no había forma en que podían conservar su posición de líderes de Israel. No podían admitir que el Mesías prometido era el Señor Jesucristo, porque su admisión les llevaría a perder su posición a pesar de todas las evidencias que había presentado. Entonces ellos empiezan preguntando, afirmando aparentemente que el Señor en su ministerio estaba bien. Eso quieren afirmar ellos, porque el versículo 14 dice: viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y no te cuidas de nadie. Y siguen diciendo: porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Aunque las afirmaciones que le están haciendo al Señor los fariseos y los herodianos son ciertas del Señor, la pregunta que van a hacer parece inocente, pero no es. Demuestra la astucia y mala intención con la que están haciendo esta pregunta. Pero otra vez es la pregunta equivocada para la persona equivocada. El Señor Jesucristo es 100% hombre y es 100% Dios. Él conoce los pensamientos de los hombres, incluso antes que se generen estos pensamientos, y sabe la intención del corazón, no solo de los fariseos y los herodianos, sino de todas las personas. El Señor ya sabía lo que ellos querían hacer, en qué dirección iba esa su pregunta, porque además sabía y lo predijo varias veces de que ese fin de semana Él sería sacrificado en la cruz. Pero estos fariseos y herodianos osan en hacer esta pregunta al Señor y le dicen:
¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Están colocando una trampa, pues si el maestro responde diciendo, no hay que tributar al César o no pagar impuestos al César, lo acusarán ante él, le arrestarán, será juzgado y será condenado por esto. Pero si responde que hay que tributar a Roma, le acusarán con las autoridades judías, al igual le juzgarán y le condenarán por esto, por apoyar a Roma, pues están bajo el yugo romano y especialmente de aquellos que no opinan lo mismo que ellos. Aparentemente el Señor no tenía salida, lo que podía llamarse en el juego de ajedrez, le querían hacer un jaque mate. Pero como lo dijimos, era una pregunta equivocada para la persona equivocada. El Señor Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Él conoce los pensamientos del hombre antes de que estos se generen en sus mentes. Él es el creador, Él es Dios, Él sabe todas las cosas. Era una pregunta que ponía en tela de cuestión a la ley de Dios, la ley de Moisés, y a la ley romana, o mejor decir, es un aparente conflicto de poderes. Esta era una pregunta que si debemos obedecer la ley civil y o la ley de Dios o la palabra de Dios. Estaba poniendo en tela de cuestión si debemos obedecer las leyes civiles o no debemos obedecer las leyes civiles y en qué queda la obediencia a la palabra de Dios. Estaba colocando en una tela de juicio. Algunos fariseos y herodianos enviados querían que el Señor diga algo equivocado. Estos afirman que el Señor era veraz, claro, que no mira la apariencia y que enseña el camino de Dios, y luego le preguntan si era permitido tributar a Roma. El Señor es Dios y dice la verdad en todo tiempo y en todas las cosas. La palabra de Dios dice y enseña la verdad sobre todas las cosas. Aquí, con lo que mencionan los fariseos y los herodianos, podemos ver que la palabra de Dios siempre dice la verdad. En este tiempo en que la verdad es relativa, usted escucha la prensa, se puede dar cuenta que cada uno tiene su verdad. No creen que hay una verdad, y esa verdad está en la palabra de Dios. El Señor está diciendo que Él es la verdad, y lo ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que la palabra de Dios dice y enseña la verdad sobre todas las cosas. Versículo 15, dice, mas Él percibiendo la hipocresía de ellos, esto quiere decir que ellos dicen una cosa pero quieren otra cosa. Aparentemente se acercan para afirmar el ministerio del Señor, pero en esa afirmación están buscando otra cosa. El Señor se da cuenta de la intención que ellos tenían, así lo describe Marcos, mas Él percibiendo la hipocresía de ellos les dijo. Mientras que en la primera parte de su pregunta afirman el ministerio del Señor, en la pregunta misma le están tendiendo una trampa al Señor, pero el Señor sabe, se da cuenta, conoce el pensamiento de ellos, conoce la intención de ellos, a Él no se le puede engañar. Por eso Marcos dice que el Señor percibe la hipocresía de ellos. Entonces el Señor dice, ¿por qué me tentáis? Satanás es el tentador, obviamente Él está detrás de esto, está utilizando a estos líderes para tentar al Señor, pero el Señor no les exime de la responsabilidad de hacerse usar por el enemigo de los creyentes, que es Satanás. Así como lo mencionamos también en Marcos capítulo 8, 31 al 38, en el sermón titulado Viviendo para el Señor, donde el Señor reprende a Satanás que estaba utilizando a Pedro para desanimarle de ir a la cruz. O como lo mencionamos en Marcos 8, versículo 11 al 13, en el sermón titulado Evidencia Suficiente, unos fariseos incrédulos vienen ante el Señor y le piden que haga una señal con el fin de hacerle caer en sus propias palabras. Y Él no quiere hacer ninguna señal, sino solamente el de su resurrección. O sea que estaban buscando, ya desde Galilea, hacerle tropezar al Señor. Considera, y es cierto, que le están poniendo tropiezo para que caiga además en una tentación. Y el Señor dice, hace un pedido y dice, traedme la moneda para que la vea. Él sabe lo que está hablando el Señor. Y acto seguido, ellos se la traen. Y Él les dijo, ¿de quién es la imagen? O sea, no tuvieron otra alternativa que traer una moneda que era un denario, que más o menos equivalía a un día de jornal. Un denario era la paga de un día, más o menos.
y en ella estaba impresa y estaba acuñada la imagen de César, César, el emperador del Imperio Romano. Y el Señor preguntó, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, y ellos le dijeron, de César. La respuesta estaba ya en la pregunta. Y el Señor respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El Señor está diciendo que hay que cumplir con el gobierno civil, pero también hay que cumplir con Dios. O sea, no se puede incumplir con las leyes del país, en este caso del Imperio Romano. Pero eso no tiene que ser mérito para incumplir tampoco con Dios. Está diciendo que las leyes de un país deben obedecerse, pero que éstas no deben llevarnos a la vez a desobedecer a Dios. Por eso está diciendo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Le debemos nosotros obediencia a Dios por la palabra. Lo que dice la palabra de Dios, eso tenemos que obedecer a la misma vez que debemos obedecer las leyes de los países, en nuestro caso de los Estados Unidos. No hay contradicción en ser un buen ciudadano y un buen cristiano si obedecemos a Dios y andamos con la ley civil. Pero aquí hace distinción entre las cosas de Dios y las cosas del gobierno civil que representan Roma. Las cosas del gobierno civil no interfieren las cosas de Dios. Los creyentes no permiten interferencia de la ley civil con la ley de Dios, que es la palabra de Dios. Por eso que nosotros obedecemos por sobre todo la palabra de Dios. Y la ley civil, cuando está de acuerdo a la palabra de Dios, como que mayormente está de acuerdo a la palabra de Dios, también la obedecemos. Pero hay partes que no son bíblicas para obedecer. Y los creyentes tampoco estamos obligados a obedecer leyes que contradicen la palabra del Señor. Y esta fue la pregunta que le hicieron estos fariseos y herodianos al Señor para ver si Él responde equivocadamente esta pregunta, o para acusarlo con Roma, que lo conduzca a su muerte, o para acusarlo con el Sanedrín, para que también lo conduzca a su muerte. Y el Señor responde y dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Señor no encuentra contradicción en ser un buen ciudadano y ser también un buen cristiano, un buen hijo de Dios. Un buen cristiano es un buen ciudadano, y eso es lo que es. Y aquí nos está mostrando el Señor que Él responde con la verdad. No importa que esa verdad después le pueda conducir a su muerte, como que el fin de semana después de esto, el Señor fue crucificado. Obviamente el día domingo resucitó. Pero Él dice la verdad. Le preguntan una cosa y Él dice la verdad. No va por la conveniencia, sino que dice la verdad. Así que nuestra obediencia al gobierno civil está en función a nuestra obediencia a las leyes de Dios primero. Y en la última parte de este texto dice, y se maravillaron de Él. Y esta es una respuesta solamente que el autor de la vida puede dar, el Creador, el que tiene autoridad para dar. Y este es el desafío de este pasaje, que no importa cuán difíciles sean las circunstancias en que uno se encuentre, el creyente siempre debe decir la verdad, debe actuar con la verdad, a pesar de las consecuencias. El Señor percibe la hipocresía de ellos, pregunta por qué le tientan y pide una moneda, y cuando ellos se la traen, pregunta de quién es la imagen. Ellos responden de César. Entonces el Señor responde, dar al gobierno romano lo que le corresponde, y a Dios también lo que le corresponde. Y ellos quedan maravillados con la respuesta. El Señor quiere que el creyente cumpla con Dios y también cumpla con las regulaciones del país o las leyes del país donde vive. El creyente respeta el orden establecido y obedece también la palabra de Dios. En síntesis, no solamente está hablando del gobierno civil que en ese momento Roma podía tener o cualquier nación podía tener. Aquí está hablando del orden establecido que existe no solamente en la sociedad, sino también en el lugar donde uno trabaja, en la iglesia, en el hogar, en cualquier institución donde exista un orden organizado,
ese orden se debe respetar. Y a la vez que también uno respeta a Dios, porque respetar el orden es respetar a Dios. ¿Han notado lo que está pasando últimamente en la nación? La forma en que están actuando contra los policías, contra la autoridad establecida. ¿Han notado que hay una rebeldía general en la nación el día de hoy contra lo que es autoridad? Eso no es bíblico. Un creyente no puede soportar eso, no puede apoyar eso un creyente. Un creyente siempre debe respetar la autoridad establecida. Algunos fariseos y herodianos enviados querían que el Señor diga algo equivocado. Estos afirman que el Señor es veraz, claro, que no mira la apariencia, que enseña el camino de Dios, y luego le preguntan si era permitido tributar a Roma. El Señor pregunta por qué le tientan y pide una moneda, y ellos se la traen, y pregunta de quién es la imagen, y ellos responden de César. Entonces el Señor responde, dar al gobierno romano y a Dios lo que le corresponde, y ellos quedan maravillados con la respuesta. Aparte de hablar de los impuestos, que es una parte de cumplir con el gobierno, porque con estos impuestos funcionan todas las cosas, ¿verdad? Pavimentan las calles, las luces, los aeropuertos funcionan. Es con los impuestos que pagamos los creyentes. Y el Señor está hablando claro que es una cosa que deben cumplir los buenos ciudadanos. Los buenos cristianos, hablando directamente a lo que está refiriéndose el pasaje de las Escrituras, está diciendo que los creyentes deben tributar, deben pagar sus impuestos como debe ser. Y el mismo Señor Jesucristo pagó sus impuestos. Cuando le pidieron, Él pagó sus impuestos. Y está enseñando la palabra del Señor que así debe ser. Pero no es lo único que los creyentes deben hacer, sino que deben respetar el orden establecido en la nación. Hermanos, la palabra del Señor traza la verdad. La palabra del Señor nos dice la verdad y debemos obedecer la palabra del Señor. El Señor es Dios y dice la verdad en todo tiempo y en todas las cosas. Quiere que el creyente cumpla con Dios y también cumpla con el orden establecido en las naciones. El Señor dice la verdad en todo tiempo y en todas las ocasiones. Aún cerca de su muerte, aún cerca de su sacrificio, Él dijo la verdad y habló la verdad. La palabra de Dios dice la verdad, el creyente respeta el orden establecido y obedece la palabra de Dios. En esto somos enseñados todos los creyentes. En esto hemos sido enseñados desde los orígenes del cristianismo. Los cristianos siempre han sido buenos ciudadanos. Es prueba de ser buen ciudadano, ser buen cristiano, es prueba de ser buen ciudadano. Si decimos que somos cristianos, vamos a ser también buenos ciudadanos, respetuosos de la ley, respetuosos de las autoridades. Por eso es que este sermón se titula La verdad, porque el Señor no solamente habla la verdad en una circunstancia, sino en todas las circunstancias, y dice de todas las cosas, y espera que nosotros también digamos, hablemos y practiquemos la verdad. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, gracias por este día, gracias por las Escrituras y especialmente por este pasaje que nos pone, Señor, en perspectiva acerca de que tú siempre decías la verdad en todas las circunstancias, aunque esa verdad hasta el final de tu vida, como tú dijiste, te llevó a la muerte, pero no fue una muerte más que al tercer día resucitaste para mostrar al mundo que de verdad nos amaste, Señor, y que la muerte no tiene dominio sobre ti, porque en ti no hay pecado, en ti solo eres verdad. Bendice este tiempo y que podamos también nosotros como hijos de Dios imitarte y aprender de ti, de poder caminar en la verdad que eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y que el Señor les bendiga en esta semana y podamos dar un abrazo de paz a nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén.